El silencio, la armonía, el equilibrio, esto es para mí la salud, que es lo más importante que tenemos. Yo escucho pues, gente que tiene muchísimo dinero, muy ricos, pero en el momento crítico de sus vidas lo darían todo. Esto da igual. Ahora está un poco desenfocado por esta idea de la eterna juventud, la inmortalidad, y algunos de los grandísimos ricos están invirtiendo muchísimo en eso. Es banal, no me gusta. Sabemos envejecer, nos da miedo. Fíjate, Ramón y Cajal lo decía también, es que dijo tantas cosas que siguen teniendo vigencia. Dice, lo que importa no son las arrugas del cuerpo o de la cara, son las del cerebro, en la misma zona pero un poco más adentro. Pero ¿no? Nada que ver. Sí, eso es, ¿no? Sabemos, bueno, es una sociedad actual en la que la imagen cuenta muchísimo y a veces pues tanta imagen olvida el contenido. ¿Qué nos envejece? Que después de haber definido 13 procesos moleculares o celulares que causan el envejecimiento y que por tanto pues son dianas de procesos que puedan revertir no el envejecimiento en sí mismo, sino las enfermedades asociadas al envejecimiento. Lo importante fue que la clave número 14, nosotros lo llamamos hallmarks, claves del envejecimiento. La número 14, que para mí es la definitiva, es la que incluye los componentes psicosociales, los componentes sociales, cuál es nuestra relación con el mundo, cómo es nuestro exposoma. Exposomas son los factores a los que estamos expuestos y siempre se ha intervenido sobre esto o se ha considerado como factores negativos, ¿no? Las radiaciones, los agentes tóxicos, pero esto pues se me ocurrió, me acuerdo un día que no se me olvidará nunca, que también hace falta tener un exposoma amable para tener un envejecimiento saludable y una vida saludable. Y ese envejecimiento amable pues lo puede construir un abrazo, una caricia, una relación afectiva, un apoyo. Todo eso es el exposoma amable y eso contribuye definitivamente a nuestra salud y a nuestra manera de envejecer.